Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Estoy más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos de Carros OK, hoy día en una edición más de Carros OK en la radio vamos a seguir hablando más de lo que debes mirar antes de comprar el vehículo. Mira esto antes de comprar el vehículo, es el programa de hoy día. Y el primer segmento lo vamos a revisar tomando en cuenta la carrocería. La carrocería es uno de los componentes más importantes que tiene el vehículo como parte de su estructura externa, porque la carrocería permite salvaguardar los componentes internos que tiene este, como es el caso del motor, que hemos hablado ya en uno de los programas anteriores, el chasis también, que es fundamental. Un chasis que está afectado va a ser determinante también en el rendimiento del vehículo. Y el habitáculo, que se torna importante porque dentro de este tiene diferentes componentes que son muy importantes y que los usamos. Entonces, una carrocería en buen estado permite que evitemos gastos excesivos futuros. ¿Por qué? Porque puede ser que la carrocería, por mal uso, por maltrato, de repente la carrocería está con óxido, está oxidada, entonces ahí ustedes tienen que revisar toda esta para que no tengan ningún problema. Pero la carrocería está integrada por diferentes componentes, por eso es la importancia que nosotros en Carros OK le damos a ese componente para que cuando vayan a comprar el vehículo no terminen pagando gastos innecesarios. Los faros forman parte de la carrocería, tanto como los espejos. Los espejos también tenemos en la parte trasera el maletero o la maletera, como se le conoce en Perú. Los neumáticos, que hemos hablado creo en algún momento, pero que hoy día también lo vamos a tocar. Luego tenemos el capó, la parte del capó, la parte donde se levanta para verificar el vehículo cuando tengamos que hacerle mantenimientos o de manera rutinaria, cuando levantamos para verificar si este tiene aceite, si le falta agua al radiador, etcétera, etcétera. Luego, dentro de la carrocería también están integrados los parachoques, que es el delantero y el trasero, y las puertas, que son fundamentales porque a través de ella podemos ingresar. Una puerta que está afectada, una puerta que está averiada, va a impedir que podamos usarlo correctamente. Y el techo, que también es fundamental. Entonces, fíjense ustedes cómo es que la carrocería se torna muy importante como componente de valor en el vehículo, de manera tal que eso es lo que deben revisar ustedes para que no se afecten cuando luego de comprado el carro ya los gastos que han hecho de repente para adquirirlo, de repente no tuvieron todo el dinero y tuvieron que prestarse para adquirirlo. Entonces ya si no se fijan correctamente, si la carrocería está en buenas condiciones, van a tener luego que verse afectados. Por ejemplo, si los faros están por ahí rotos, están los faros desalineados, están afectados,
de repente ya los focos, los foquitos de luces, de las luces ya no funcionan. Entonces ustedes tienen que cambiarse. Los focos en realidad no cuestan mucho como componente integrado en los faros, pero sí los faros como tal. Los faros tienen que ver ustedes que estos no estén afectados. Entonces cuando vayan a comprar el vehículo, revisen cuál es el estado de las luces. Las luces, unas buenas luces va a permitir ustedes que sepan exactamente cómo va a ser ese comportamiento para que no tengan problemas luego que lo adquieran. Entonces aquí, en este caso, ustedes tienen que hacer una revisión exhaustiva de los faros para saber exactamente cómo están funcionando y de manera tal que las luces de emergencia funcionen, que las luces de haz completo se encuentren correctamente, las luces de cruce también, las luces antineblina, el indicador de las luces de emergencia. Entonces, cuando ustedes revisen los faros, los haces de luces y todo lo que está integrado dentro de hay algunos faros que son halógenos, vean ustedes si funcionan las luces halógenas. Hay algunos vehículos antiguos que no los traen, solamente vienen con las luces convencionales, las luces amarillas. Y entonces vean ustedes, de repente por ahí necesitan cambiárselo para que mejoren la intensidad también de los haces de luz cuando viajen. Si ustedes están acostumbrados a viajar de manera continua y salir fuera de la ciudad, porque hay lugares donde no está bien iluminado. Entonces revisen todos esos componentes y fíjese qué tan importante es revisar también los faros, porque si estos funcionan correctamente significa que la batería está trabajando bien. Por lo tanto, ya van a tener ustedes una condición de que si las luces no funcionan correctamente, es probable que tengan que renovar esa batería, con lo cual ya le pueden preguntar al propietario del vehículo si esa batería del auto ha sido renovada o cuánto tiempo hace que la cambiaron, porque usualmente una batería sellada dura 3 años, mientras que una batería convencional dura solamente 1 año, año y medio, o dependiendo de cómo cuiden ustedes el vehículo, y en este caso la batería. Lo otro que tienen que revisar como parte de la carrocería son los espejos. Unos espejos que funcionan correctamente va a permitir que no tengamos problemas a la hora de conducir, porque fíjense que si los espejos están averiados o no tiene espejos exteriores, si no tiene espejos exteriores vamos a tener problemas, porque primero que nos van a poner infracción, segundo porque bueno, las infracciones en Perú van ligadas también al hecho de no tener espejos. Es necesario tenerlos en otros países de manera similar. Pero los espejos, por ejemplo, si no están alineados correctamente, no van a poder trabajar. Hay unos que son graduados electrónicamente porque son eléctricos y hay otros que son manuales. Los manuales tienen que ajustarlos ustedes de acuerdo a cómo conducen, para que lo levanten o lo bajen un poco, dependiendo de cómo conducen ustedes. De esa forma no van a tener ustedes ningún problema con estos espejos. El espejo retrovisor es muy importante también porque nos va a permitir saber qué tenemos que hacer cuando estamos conduciendo, para ver si nos vamos hacia la izquierda o la derecha también, porque de repente los espejos laterales no permiten que veamos correctamente. Entonces, de esa forma, con el espejo retrovisor vamos a verificar exactamente qué vehículo está detrás nuestro para no ocasionar ningún accidente. Fíjense que parece que fuera algo insignificante los espejos exteriores y el retrovisor, pero se tornan muy importantes, son fundamentales para conducir, porque el espejo retrovisor, por ejemplo, ayuda a que incluso en la noche lo podamos cambiar de posición. Hay los retrovisores permiten, por ejemplo, que el destello de las luces no nos afecte al conducir. En las noches se puede cambiar la forma que tenía anteriormente para
darle esa otra ubicación y de esta forma evitamos accidentes. Entonces acá tienen que revisar ustedes si los espejos están funcionando correctamente para que no tengan ningún problema. En el caso del maletero o la maletera, una buena maletera, como decimos en Perú, es el indicador de si este propietario ha cuidado el vehículo, porque las alfombras van a estar impecables, porque la parte de la alfombra del piso de la maletera o del maletero está bien, y en los costados también. Una maletera que está deteriorada nos indica que probablemente el propietario de ese vehículo no ha sido riguroso con los mantenimientos o con el cuidado. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, valga la redundancia, para no tener ningún inconveniente. Una maletera que está chocada, una maletera que está afectada, va a traducirse también en que el vehículo se haya desalineado, porque fíjese qué pasaría si el vehículo ha sido averiado o chocado en la parte de la maletera. La parte de la maletera, si se hunde hacia adelante, le va a restar los centímetros que de la longitud del vehículo con el que fue fabricado. Por lo tanto, es posible que por ahí tenga de repente un viraje que ya desajusta en la conducción, queda desajustado el vehículo, y de esta forma ustedes por ahí se van a percatar también que la direccionalidad cambia. Entonces, fíjense ustedes que la maletera no esté chocada, que los faros posteriores estén en buenas condiciones, que funcionen correctamente y que esté bien cuidada. En la maletera está la llanta de repuesto. Fíjense ustedes que haya una llanta de repuesto. Es muy importante porque nos sirve como emergencia, ¿no? Esa llanta de repuesto es de emergencia. La usamos casi siempre de manera circunstancial. Lo llevan prácticamente todos los vehículos, salvo aquellos que usan las llantas o los neumáticos, los Ramflat, que ya no usan neumático de repuesto. Entonces, que son casi siempre en los vehículos premium, o en algunos casos por ahí en algún vehículo semi premium, pero en la mayoría de los vehículos premium llevan los neumáticos, los Ramflat. Entonces, fíjense ustedes que si está el maletero en buenas condiciones, ustedes no van a tener ningún problema para luego en gasto posterior y también en la conducción del vehículo. Y la otra parte que tienen que revisar también como componente, además de otros más, son los neumáticos. Unas buenas llantas en buen estado va a permitir que no tengamos problemas, que no derrape el vehículo cuando estamos circulando por zonas con bastante humedad, o cuando están las pistas mojadas, cuando está lloviendo. Unos neumáticos ya gastados van a determinar que el vehículo no frene correctamente, a pesar de que los frenos puedan estar en buenas condiciones, pueda tener un buen sistema de frenado como los ABS, los EBD y otros componentes de frenado, pero si los neumáticos están gastados en malas condiciones, eso ya no sirve. Entonces, fíjense ustedes que los neumáticos también forman parte muy importante del componente de la carrocería, porque el gasto va a ser excesivo. Lo he tocado en otro programa adicional. Ahí tienen que ver que, por ejemplo, estos neumáticos se encuentren en buenas condiciones, que el vástago, por ejemplo, de la válvula se encuentre bien, que los bordes exteriores también, que el orificio central no esté averiado, porque por ahí vamos a tener problemas también a la hora que conducimos. Que la tapa central, si el vehículo viene con neumáticos con aros de fierro convencionales, tienen las tapas que son las de los vehículos convencionales que no tienen aro de aleación. Fíjese que tenga eso también. En el caso de los aros de aleación ya no hay necesidad, ¿no? Pero siempre fíjese que los neumáticos ahí en esa zona tengan las tapitas centrales, que son lo que le da estética también al vehículo. Pierde esa magia del vehículo cuando no tiene esas tapitas que parecen insignificantes, pero
que ayudan mucho en la parte estética y en el cuidado del vehículo. Entonces, fíjense ustedes cómo es que se va tornando muy importante el hecho de que el vehículo no tenga afectaciones, que la carrocería no esté averiada, que no esté oxidada, que no tenga choques, que no tenga ningún problema, porque por ejemplo, en el caso del capot, que es la parte que muestra, que es la parte externa del vehículo, donde uno puede acceder al motor. Cuando lo levanta el capot, uno va a ver todas las partes del motor. Ahí fíjense ustedes que el motor se encuentre bien, que no haya filtraciones de aceite y que no haya tenido ningún choque. Si el vehículo ha tenido siniestro, se van a dar cuenta ustedes por los faros, porque los faros es muy posible que si el vehículo ha tenido siniestro, de repente los faros están averiados, están rotos, están rayados, están digamos ya casi por romperse. Entonces ahí fíjese en la parte interna de los faros para ver si por ahí hubo un choque o se desalineó el vehículo, se arrugó también. Si el choque fue frontal, de repente le cambiaron los faros, pero se van a percatar ustedes de repente en la parte interna si eso ha sido cambiado o no ha sido cambiado. Porque si no ha sido cambiado también, si se arrugó el vehículo, si el choque ha sido frontal, va a afectar también a la parte del radiador y a otras partes del motor. Por lo tanto, también ya perdió las dimensiones exactas con las que se construyó el vehículo y eso también por ahí va a terminar afectando en la compra que están haciendo ustedes, porque seguramente que van a tener que gastar luego. En el caso de los parachoques son fundamentales para el cuidado, para la protección del vehículo y sobre todo para la protección contra accidentes. Un buen parachoques evita que alguien nos pueda afectar y terminemos nosotros con lesiones grandes, porque puede ser que la colisión pueda ser no muy grave, pero puede ser una colisión muy fuerte también. Los parachoques actúan como medida de soporte para las personas que viajan en el vehículo. Entonces, esto ayuda a que se reduzca el daño tanto para el vehículo como a los ocupantes, para que no salgan afectados. Entonces, los parachoques, además de mejorar la estética del vehículo, unos parachoques en buenas condiciones, dicen mucho del vehículo de repente. La mayoría de los vehículos, casi siempre los parachoques están averiados, pero si se trata, por ejemplo, de arañones, cosas simples, rasguños que ha tenido porque por ahí de repente nos estacionamos mal, hacia adelante o hacia atrás, arañamos la parte de los costados de los parachoques, eso es algo que se arregla con un ligero tratamiento en la pintura. Pero si el choque ha sido fuerte y el parachoque ha quedado averiado, entonces de repente ya hay que renovar o cambiar ese parachoque, que puede ser delantero o posterior. Ahí fíjense ustedes que ya no tengan ningún problema estos dos parachoques, para que no tengan ningún problema. Es muy importante que tomen atención a estas recomendaciones antes de que compren el vehículo, porque les recomendamos a ustedes que miren esto para que no gasten luego, porque las billeteras luego se quedan averiadas también por gastos que no habíamos planeado realizar. Las puertas se tornan fundamentales en el vehículo. Las puertas de un vehículo que permiten entrar y salir de nos mantienen a salvo cuando estamos dentro del vehículo, necesitan estar en buenas condiciones. Hay vehículos que han sido construidos con dos puertas, son los denominados coupé, los deportivos. Hay algunos hatchback también que los fabrican solo con dos puertas, pero hay otros que vienen con 4 puertas. Entonces hay que ver que estas puertas estén alineadas correctamente, que no hayan sido chocadas. Si las puertas de repente están caídas,
se van a dar cuenta ustedes que a la hora que abren hay un sonido extraño. Entonces es porque de repente tienen que cambiar las armellas que sujetan a las puertas. Entonces esos sujetadores de puerta de repente tienen que cambiarlos, o de repente porque el vehículo tuvo un choque y quedó descentrada una o tal puerta. De repente quedaron descentradas las 4 puertas. Si el choque fue por un lado y de repente nos terminó tirando contra algo y afectó a las otras puertas también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esto, que es lo que necesitamos revisar. Hay que ver cómo están las cerraduras, cómo están las manijas, cómo están los paneles interiores, cómo están los compartimientos de almacenamiento interno, qué tal están funcionando todas estas, cómo funcionan las ventanas, que vamos a verlo luego cuando revisemos la parte del habitáculo. El techo es muy importante, es la capa de protección del vehículo. Un techo que está averiado, que está chocado, es complicado realmente de arreglar. Vamos a tener muchos problemas ahí con el techo. De repente van a tener que cortarlo y hacer uno nuevo, nos va a costar muchísimo. De repente hay techos que pueden estar con corrosión. Fíjense ustedes en la parte donde van los parabrisas, en la parte de arriba, para que esa corrosión que de repente se ocasionó por la lluvia, por efectos de la lluvia, del sol, por descuido, si son pronunciadas esas corrosiones, van a tener que cortar esa parte del techo para que quede bien. Entonces fíjense ustedes, lo que tienen que revisar en esta parte es muy importante. En Carros OK buscamos que ustedes como consumidores, sean clientes nuestros o no lo sean, compren un buen vehículo. Revisen Carros OK, ahí tenemos diferentes plataformas. Entren a la tienda, creen su cuenta para que puedan comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos y sus inmuebles, y nosotros con mucho gusto lo podemos atender a través de cualquiera de las redes que manejamos y que tenemos en Carros OK. Los esperamos en el siguiente segmento, donde voy a seguir hablando de lo que tienen que revisar, lo que tienen que mirar antes de comprar el vehículo. Voy a hablar de la parte de los parabrisas, de los vidrios y de la parte del habitáculo también.